Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Bienvenidas, bienvenides a este capítulo 10 de Libros para Amar la Tierra. Estamos aquí en Radio Ecológica 92.5 FM, en otra noche, no de luna llena porque ya pasó. Buenas noches, Omar, ¿cómo andas? Bien, Rulo, bien, muy bien. Hoy a la expectativa de este libro que voy a narrar el día de hoy. Sí, hay mucha responsabilidad sobre tus hombros en este libro. Pero como nunca antes. Como nunca después. Sí, seguramente. Bueno, pero antes de contarles de eso, estábamos antes de grabar platicando sobre nuestra presentación de grabación de final de temporada, el cual vamos a hacer el 21 de noviembre, el próximo viernes 21 de noviembre, en nuestra casa de amistad, en el Apapacho, en la Mega Librería Feminista, en la nochecita. Estamos citando a las 6:30, entonces vengan a acompañarnos a conversar sobre el zapatismo y sobre libros alrededor del zapatismo. ¿Qué expectativas tienes, Omar? ¿Ya cambiaron en una semana a otra? Pues no, ya que venga el día para juntarnos con ustedes y pues abrazarnos, por lo menos las personas que están por acá cerquita. Y nada, voy a decir que ha sido muy bonito cuando algunas amistades, Aida por ejemplo, me deja mensajitos contestándome capítulo a capítulo, ¿no? En que ya he escuchado, no sé si todos hasta ahora, pero cuando le conté que teníamos la presentación, me dijo, sí, ya lo escuché en el capítulo. Y yo dije, ay, qué bonito se siente eso. Bueno, muy bien, entonces está funcionando. Entonces que valgan los anuncios acá. Aquí vamos. Pues bueno, Omar, ¿cómo quieres presentar este libro? Creo que ya hablaste un poquito de la responsabilidad y bueno, ahorita que la gente sepa de qué estamos hablando o si se detuvo a ver el título del episodio, tendrá alguna idea. Pero, ¿cómo introducirías a este libro de pasta verde con una foto muy evocativa en la portada y con un apellido y un nombre extrañamente familiar? Sí, justamente por ahí. Quería empezar con el nombre del autor, porque el autor se llama Omar Giraldo Giraldo. Y pues no soy yo, es mi papá. Entonces, pues bueno, este libro es un libro autobiográfico de mi papá, que se llama Una bella provincia tropical. Por eso la inmensa responsabilidad, porque no va a haber otro libro probablemente en este podcast que sea tan personal para mí como el libro que traigo el día de hoy, que obviamente esto va a traer literatura, pero obviamente también trae facetas de mi propia vida familiar y sobre todo de un hijo que pues está viendo a su papá que lo amo profundamente, pero lo veo, digamos, en este orgullo de su infancia y su primera juventud, que es lo que vamos a narrar el día de hoy. Entonces, este libro, ya no sé la fecha exactamente en que mi papá lo sacó, ya 2022. No tengo la fecha. 2022. Y bueno, él escribió como una novela autobiográfica. Entonces, porque él quería contar la historia de él en el contexto de su vida en el eje cafetero en Colombia. Y esto va a ser también lindo poder contarlo a través de sus narraciones. Quisiera poder expresar, como él lo hace en el libro, pues los paisajes, la vida campesina, la vida también mi papá nació en 1942, o sea que también eso implica pues la historia del país en ese momento. Y bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy, entonces tenemos mucho que conversar. Oye, Mar, pero a mí la verdad es que me da curiosidad. Tengo que decir que creo que es como la tercera vez que me hablas de tu papá. No es como un tema recurrente por alguna razón, no sé si la distancia, los países de diferencia, pero me gustaría saber un poco más de tu relación con él. Y sobre todo, no sé, veía esta dedicatoria muy formal, ¿no? Que hasta descubrí el segundo nombre de Ingrid en esa dedicatoria. Y quisiera saber como un poco cómo es tu relación con el autor y con tu papá. Bueno, pues esa es una pregunta
pues como difícil de contestar, porque yo describiría mi relación hoy con mi papá como una relación pues de puro amor. Pues mi papá pues para mí es un personaje que admiro muchísimo y es una persona que para mí es un referente cuando tengo una relación digamos cotidiana con él. Ahora dentro de un par de días voy a estar, si todo sale bien, con mi padre y con mi madre, pasando la Navidad juntos. Pues son días en los que yo puedo no solamente expresar mi afecto profundo hacia ellos, sino también dejarme consentir, apapachar. Entonces son esos tipos de relación paternal que no son las relaciones basadas en el padre severo, el padre estricto, el padre que le dice al hijo lo que tiene que hacer, sino que ha sido una relación basada en la comprensión y en la ternura. Y quisiera preguntarte una cosa más, porque en la descripción del libro, visualmente, para que ustedes se lo imaginen, un libro en un formato tradicional de tamaño, portada verde, con una foto evocativa de unas manos que sostienen unas cerezas de café. Y entonces quisiera preguntarte, ¿cómo es tomarte un café con tu papá? Pues para mí es lo más cotidiano que hay, porque cuando estoy en casa mi papá siempre me levanta con un café. Él lo prepara y me levanta con el café. Perdón, Omar, ¿es un café o es un tintico? Perdón, por supuesto que es un tinto. ¿Chiquito o grande? Grande, porque no lo tomamos grande, pero sí, es un tinto. Y es un tinto en la mañana. Sí, ya a las 2 horas, y a las 4 horas, y a las 6 horas, así que el café pues es algo completamente cotidiano en mi vida en general, pero cuando estoy con mis papás, pues mi papá es el encargado de hacer el café y de llevarlo, es como parte del ritual. Ok, me parece maravilloso que empecemos evocando un ritual familiar mediado por las manos de tu papá y que también sea tan evocativo a tu tierra. Entonces, no sé si hay mejor forma de empezar este programa, Mar. Bueno, pues también pues decirles que este libro mi papá lo escribió como una novela, entonces un poco porque se quería cuidar de no andar diciendo los chismes de todo el pueblo con nombre y apellido, aunque obviamente el que lo lee sabe, si los conoce, pero él no quería contar eso de esa manera. Entonces él se cuidó mucho y cambió su nombre, cambió el nombre del pueblo, y creo que esto es una de las responsabilidades muy grandes cuando se cuentan cuestiones muy personales en las biografías, que termina uno sacándole los trapitos al sol a todo el mundo. Recuerdo la autobiografía de Gabriel García Márquez, que era Vivir para contarla, que me acuerdo cuando yo la leía era exponer a todo el mundo también, ¿no? Sí, yo estoy leyendo una de Martín Caparrós y de repente es exponerte un montón tú, pero también la parte de apenas estoy iniciándola, ¿no? Y es como una parte de infancia. Y digo, pero también es exponer a sus familiares, ¿no? Ahí quedan en su papá, en la memoria de su mamá, ¿no? Y creo que eso también está muy interesante de las autobiografías. Sí, entonces mi papá se cuidó muchísimo, entonces hay muchas historias que yo conozco que no quedaron reflejadas en el libro, y sé que mi papá las fue escogiendo con pinzas para no tener ningún tipo de problema con nadie. Pues se curó en salud tu papá para no tener esto. Pues Omar, ¿te parece que ya vayamos cerrando este bloque introductorio y pasemos al segundo? Muy bien, para empezar a narrar esta novela autobiográfica, Una bella provincia tropical, de Omar Giraldo Giraldo. Pues seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, vamos con unos mensajitos y regresamos. Radio Ecológica 92.5 FM presenta Voces Sustentables. En este proyecto se retrató a algunos caminantes que construyen un mundo diverso y sustentable con miras a un futuro esperanzador en la península de Yucatán. Desde la apicultura, por las dunas costeras o en el manglar, reunimos a estas voces de quienes hacen otro mundo posible. Escucha el podcast Voces Sustentables en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra.
Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, conversando del libro de Omar Giraldo Giraldo, en voz de Omar Felipe Giraldo. Entonces, quisiera como evocar, antes de dar la palabra a Omar, que como buena referencia autobiográfica, por suerte la decisión del autor fue empezar en su tierna infancia, y yo ya tuve una antesala de anécdotas, pero no muchísimas. Y quisiera nada más poner en la mesa que cuando pensamos en la infancia, no solamente la pensemos en color sepia, sino nos imaginemos el verdor y los colores intensos de la vida fuera de las pantallas, cuando las pantallas no existían. Y creo que también hablar de la infancia de personas que son pues ya tan mayores, una infancia supongo a los 40, principios de los 50, tenemos que imaginarnos un mundo que no se parece al mundo que vivimos nosotras y nosotros. No se parece en nada a lo que vemos. Muchas cosas no tienen sentido. Y me gusta mucho esa imagen, Omar, tengo que decírtelo, porque combate o empieza a demoler esa idea de la existencia perpetua de la tecnología en nuestras vidas, en esta lógica tecnológica del siglo XXI, ¿no? Entonces vamos a demolerla un poquito, escuchando esta infancia en los 40 del siglo XX en una vereda, ¿verdad? En una vereda, que es como una comunidad en la zona cafetera de Colombia, muy cerca a la ciudad de Manizales, se llama el departamento de Caldas. Ocurre en un municipio que se llama de Filadelfia Caldas. Es muy curioso que en esta zona del país como que está Finlandia, Filadelfia, Palestina, como que es como el Aleph, está todo el mundo ahí reunido. Es muy curioso que así le ponen a los nombres a los pueblos. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que mi papá fue un campesino. Digo que fue un campesino porque después su vida adulta fue una vida urbana, pero su vida hasta, pues, vamos a decir que la vida hasta su secundaria, hasta que sale de la normal, es su vida completamente campesina y sobre todo su infancia. Mi abuelito y mi abuelita son campesinos, cafetaleros. En Colombia no se les dice cafetaleros, sino se les dice cafeteros. Entonces son cafeteros de esta zona. Y pues bueno, ellos se conocieron, mis abuelos, y pues tuvieron en total 11 hijos. Entonces pues hace parte de estas familias campesinas que los hijos también hacen parte de la fuerza de trabajo de la casa, y eso hace parte de la historia de mi papá. Y cuentan, pues en el libro comienza contando pues que vivían primero en una casa que no era de ellos, y después pudieron hacerse a una, vamos a decirlo, una finca. En Colombia son parcelas, que se les dice fincas, pero en realidad son campesinas. Se fueron a una finquita, pero la casita que vivían era una casita supremamente precaria. Entonces eran 11 hijos, pero bueno, no habían nacido todos, pero eran 2 habitaciones y era algo muy chiquitito, y vivían en una vida bastante austera, precaria. Se le llamaría de pobreza. Yo no quisiera llamarlo con ese nombre, pero sí una vida simple, muy sencilla. No existía la pobreza en esa época como concepto. Ese concepto es un concepto que empezó a surgir después, o más bien estaba surgiendo por la época. Es que estamos hablando de que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Claro, cuando Truman nos bautizó como subdesarrollados, tal vez ahí la pobreza empezó a destacar como concepto, pero antes era algo que no se hablaba tanto. Vida simple, vida sencilla y de campesina. Entonces, así ese es el contexto en el que vivían, en un contexto muy conservador, extremadamente conservador. Mi abuelito era pues una persona muy religiosa, y pues así educó pues a sus hijos. Y entonces voy a contar la primera anécdota, precisamente que muestra como el color de esto que tú estás diciendo, ¿no? Que se distancia tanto de nosotros, de lo que los niños hoy juegan. Fíjate este juego que cuenta mi papá cuando tenía 9 años. Dice: quiero describir también un caso particular de juegos infantiles que se presentó cuando yo apenas frisaba en los 9 años, el cual se relaciona con la limitación de escenas o ritos religiosos en nuestra casa campesina. Imitación. Según mi padre, yo dejaba ver ya una vocación sacerdotal indiscutible.
tal vez porque manifestaba mi inclinación por las oraciones hogareñas. Y mis hermanos, conocedores de esas opiniones paternas, lamentablemente equivocadas, me designaron por unanimidad para desempeñar el papel de sacerdote. En tal virtud me pidieron que los confesara y les diera la Santa Comunión. Una vez terminé de celebrar el sacramento de la penitencia en un confesionario improvisado, procedí a distribuir las hostias en ejercicio de la Santa Eucaristía. Como quiera que al revisar las provisiones respectivas no encontré las tajadas redondas de banano maduro que había preparado para tal efecto, prorrumpí en santa ira contra todos, y tras darme cuenta de que mi hermana Amelia había cometido el sacrilegio de comérselas en su totalidad, le lancé un objeto contundente el cual le produjo una lesión en uno de sus brazos, según supe después. Ante los gritos de Amelia y el desconcierto de todos los chiquillos, en momentos en los cuales ninguno de nuestros padres estaba presente, apareció un vecino llamado Eduardo, quien se encontraba cortando caña panelera en un predio de su propiedad vecino al nuestro. Tal señor, que además era carnicero, esto es, expendedor de carnes con funciones en el pueblo, salió del espeso cañaduzal armado con un machete y al escuchar de labios de mi parentela la causa de tal algarabía, procedió a perseguirme aparentando gran furia y solo pretendiendo actuar en plan de broma. Yo, recordando su condición de carnicero, para mí bastante criminal, tomé su actitud en serio y emprendí veloz carrera rumbo al cafetal. Una vez traspasé la pequeña parte plana, inicié el descenso de una fuerte pendiente, rodando y saltando con gran agilidad entre los sembrados, presa de un temor indescriptible, hasta llegar a una quebrada que ponía fin a nuestra finca. Pasé el pequeño arroyo y, confundido como nunca antes, llegué a la modesta casa de un vecino llamado Elías, a quien apodaban Pinocho, a pesar de tener bastante chata la nariz. Allí estuve hasta el otro día aprovechando la hospitalidad del buen vecino, quien se compadeció de mí luego de narrarle la causa de mi fuga y la razón de mi desdicha. Omar, quería preguntarte, perdón, así, en México hay una frase muy antigua que decían para mí, como mis abuelas o bisabuelas, que había que darle un hijo a la iglesia, uno al ejército y uno al Estado. Y entonces esta práctica que describes de que fue ungido como sacerdote, en México era muy común. Y era una forma en la que se esperaba que alguien de la familia ascendiera socialmente y pudiera jalarse a algunos de los demás. Pues ese era, pues imagínate, 11 hijos, pues uno tiene que ser cura. Sí, pues por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, pues en ese momento pensaban que era indiscutible que mi papá iba a ser el sacerdote, ¿no? Y bueno, pues estaba dando hostias a los 9 años. Entonces, fíjate, esta anécdota tan interesante relata varias cosas. Primero, el tipo, digamos, de juegos, de lo conservador, digamos, que era el escenario, pero también lo religioso, pero también, fíjate, el lugar que se va narrando, ¿no? Cómo va saliendo alguien entre el cañaduzal con un machete, un carnicero, persigue a un niño. Y hay otras historias también en el que un tío, que además era policía, llegó a la casa y entonces le dijo que lo iba a meter preso. Y mi papá se lo tomó muy en serio y salió a correr. También, como en esta historia, parece que mi papá se la pasaba corriendo entre los cafetales y los tíos eran muy crueles y salían a perseguirlo. Muy parecida a la historia. Y resulta que ese se le volvió un juego para el tío y se le volvió a mi papá una pesadilla completa, porque cada vez que se lo encontraba en el pueblo, en cualquier lado, decía: te voy a meter a la cárcel. Y mi papá pensaba literalmente que lo iba a meter a la cárcel, y él dice: yo nunca he podido olvidar esto, y es la causa y la aversión que yo le tengo a la policía. No, bueno, pues así como no temerle a la policía, aunque qué bueno, porque creo que es muy natural tener adversión por la policía. Y lo otro que pensé, Omar, también es que la imagen que tenemos las personas no colombianas de los cafetales está plegada a cierta telenovela, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste tu papá corriendo por los cafetales, según yo, al menos la imagen que tengo de esa novela, espero que alguien me corrija, el cafetal se ve como un lugar más bien plano, al menos en la toma que hay en mi mente, pero los cafetales no son así. No, acá estamos hablando de laderas profundamente inclinadas y, pues, digamos, el contexto en el que está. Estos son a veces paredes completas, ¿no? Entonces, no, para nada plano.
porque en zonas de más planicie, digamos, son como fincas menos campesinas. Estas fincas campesinas pues son de ladera, entonces están completamente parados. Y esto también recuerda otra anécdota que narra mi padre, el autor, en el libro, y es que en esa casa pequeña en la que pues vivían, pues no había agua. Y entonces todos los días a las 5 de la mañana el papá los levantaba y tenían que salir con unas ollas y unos palos por hacia la quebrada, hacia abajo, hacia un nacimiento que quedaba, para traer agua. Pero entonces el problema es que cuando subían, pensemos en niños de 6 años haciendo eso, 5 años, 6 años, subiendo eso, pues el agua se les venía hacia sus cuerpecitos, hacia sus cuerpos, hacia su humanidad, se lavaban y tenían que volver otra vez por el agua, y el tema es que esto tenían que hacerlo varias veces al día, ¿no? Entonces ellos tenían que ir por el agua hasta abajo, además en un contexto en donde ellos vivían sin zapatos. Mi papá cuenta que él tuvo sus primeros zapatos hasta sus 11 años, entonces por costumbre, pero también por falta de posibilidades de poderles comprar zapatos, y entonces él iba también a la escuela a 2 kilómetros, pero era ir y volver en 2 jornadas, una por la mañana y otra por la tarde, o sea 4 recorridos de 2 kilómetros, pero 2 kilómetros no planos, 2 kilómetros en ladera y descalzo. Entonces un poquito ese es el contexto. Pero además tenías que hacer eso, además cuando mi papá después iba, un poquito más grande, iba a acompañar a mi papá, a mi abuelo, porque cuando, en la zona cafetera hay 2 cosechas. Pero cuando no hay cosecha toca dedicarse a otra cosa. Entonces mi abuelo se dedicaba a ser aserrador. Entonces se metía en los bosques y sacaba madera, sacaba tablas y las vendía en el pueblo. Y los domingos en la feria mi papá lo acompañaba. Cuando tenían lo del mercado, entonces iban y lo compraban, y mi papá tenía que subir eso. Y hay un capítulo que se llama Los pesados fardos de mi infancia, porque él tenía que subir eso solito, porque además era el único hombre, y tenía que hacer varios recorridos con la comida en ese espacio pues tan quebrado. Oye, Mar, para cerrar este segundo bloque, quisiera preguntarte sobre algunos conceptos que evidentemente, como ya tengo un poco de colombiano en mi mente, ya entiendo algunas cosas, pero dijiste, a ver, déjame ver si los recuerdo todos. Caña panelera es caña de azúcar. Es caña de azúcar, pero no la caña de azúcar, es caña de piloncillo. Es más delgada. Es cierto. También banano es el plátano dulce, digamos. El plátano dulce, correcto. Ok. Y aquí tampoco usamos tan frecuentemente el concepto de quebrada. Quisiera que describas un poco qué es una quebrada. Un arroyo. Un pequeño arroyo, un río, un nacimiento, sí. Ok, yo creo que esas 3 eran las que pesqué. Bueno, yo voy a seguir en colombiano, así que perfecto. Por favor, dime. Está bien, y creo que para que nuestras escuchas que no son colombianas aprendan un par de cositas. Bueno, ya saben el tinto. Por favor, ese que no se les olvide nunca. Que no se les olvide, si no pueden ir a Colombia, no les van a aceptar. Eso te piden de entrada en lugar de visa. Pues bueno, seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Estamos en la Ecológica 92.5 FM y seguimos platicando este libro de Omar Giraldo. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Pues seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, disfrutando en la imaginación. Tengo que decirte, Omar, que yo me estoy imaginando el olor de un café mientras platicamos. Tengo que decirle que ya pasó. Yo usualmente cuando grabamos tomo té, no tomo café, porque no tomo café de noche porque me quita el sueño. Pero mientras te voy escuchando, me estoy imaginando ese olor. Y entonces me atraviesa el recuerdo de un café caliente en un lugar nublado. Entonces, como ahora vamos a hablar un poquito de café, antes de que nos cuentes una anécdota sobre eso, cuéntanos un poquito cómo se ve una planta de café o cómo se ven muchas plantas de café juntas. Bueno, el contexto cafetero colombiano de la época, y lamentablemente eso fue cambiando, era un café que es un café bajo sombra. ¿Qué significa el café bajo sombra? El café son unos arbustos medianos que se siembran con otras matas y árboles. Entonces se siembra con plátano,
y se siembra con frutales y se siembran también con árboles maderables, generando un bosque cafetal. Entonces son paisajes muy muy hermosos que además si tú los pones en medio de la montaña con unas laderas muy inclinadas, con mucha humedad, con esta atmósfera que tú me estás diciendo, así como con su neblina, pues entonces como que te da son de los lugares, son como de los paisajes agrícolas de los más hermosos que hay para mi gusto. Y esto espero describirlo a continuación. Pues vamos con eso, Omar. Pues bien, la historia continúa así. Resulta que esa casita que era muy, muy precaria, la Asociación de Cafeteros, seguramente a través de un fondo, instaló un programa para el mejoramiento de las familias campesinas y cafetaleras de la zona, y entonces el proyecto de los abuelos fue aprobado. Y entonces pues eso implicaba pues que ellos tenían que poner parte de la mano de obra, pero también tenían que poner algo de dinero, y entonces eso significaba que tenían que conseguirlo. Entonces la familia se fue en pleno, dejaron la casa cerrada y se fueron durante 3 meses a una gran cosecha de café. Mi papá estaba todavía niño, pero lo narra en el libro de cómo se fueron. Y yo quiero contar un poquito cómo mi papá narra, pero quiero que a través de esta narración se entienda el paisaje. Pues bien, la cosecha había comenzado y los cafetos presentaban un hermoso aspecto. Sus grandes y abundantes ramas adornadas por millares de granos apretujados de color verde, amarillo y rojo vivo formaban un vistoso panorama que, además, llenaba a mi padre de gran satisfacción dado el buen precio a la sazón de dicho producto tropical. La fertilidad de aquella finca poco tenía que envidiarle a la tierra de Canaán, pues además de esta espectacular composición cafetera, se observaban también en ella empinadas matas de plátano cuyos pesados racimos exigían para cortarlos y cargarlos por esas lomas las fuerzas de hombres rudos. Lo mismo puede decirse de los árboles que le daban sombrío generoso a las plantaciones de café, guamos, churimos, carboneros, formando en conjunto una espesura entre la cual me internaba casi diariamente para desafiar la habilidad de los recolectores adultos de la finca, contratados por papá y quienes ganaban de acuerdo con el resultado de su trabajo, medido a través de canastos para determinar en forma aproximada las arrobas recogidas durante la jornada. Yo me metía por entero en esos cafetales, dominado por la magia de aquellos granos rojizos, los cuales eran tomados por los peones con particular habilidad manual, arrancándolos de atrás hacia adelante. En esa operación, ellos demostraban gran delicadeza, buscando que solo los maduros cayeran al canasto sujeto a la cintura, de modo que los pintones y los verdes quedaban en la rama para una posterior recolección. En mi modesta condición de niño cándido, yo pretendía ser igual o superior a los trabajadores tan expertos como eran en tales menesteres. Por ello, tomaba un pequeño canasto con la aprobación de mi padre y les decía luego que podía coger muchísimo más café que ellos. Yo pasaba de cafeto en cafeto, en forma desordenada, es decir, que tomaba al azar los granos maduros de uno y otro arbusto, sin terminar de recoger la cosecha de cada uno de ellos, siendo además muy altos para mí, falla que mi padre corregía luego con paciencia y comprensión. No me importaba si llovía reciamente o si hacía un sol canicular, pues pretendiendo competir con los hábiles trabajadores de la hacienda, mi labor continuaba hasta que mi padre paraba el trabajo con el argumento muy pedagógico, por cierto, de que a todos les había ganado la difícil apuesta, quedando pendiente solo el premio, cuyo carácter no recuerdo, pero creo que pasaba de unas palabras tiernas como decir: lo felicito, hijo, es usted muy valiente. Simpáticos, inolvidables fueron para mí aquellos tiempos en los cuales solo deseaba vivir y conocer el mundo, pues apenas había terminado el primer grado de primaria y siendo como era entonces una época de vacaciones escolares de fin de año, solo quería disfrutar de mis aventuras infantiles. Estando allí, muchas otras cosas ocurrieron pese al corto tiempo de estadía, 2 meses y medio solamente, según el convenio celebrado. Me correspondió entonces pedirle al niño Dios el aguinaldo en aquel diciembre, y yo en mi carácter de niño campesino, me decidí por una prenda típica llamada mulera. Se trataba de un atuendo de tela gruesa similar a un poncho
que se ponían los recolectores de café, especialmente durante los días de intensa lluvia, sin que su uso dificultara el libre movimiento de las manos. También lo utilizaban los arrieros para taparle los ojos a las mulas mientras éstas se recibían enormes fardos de café, los cuales pesaban 10 arrobas repartidas en 2 bultos iguales, usando para ellos sacos o costales de cabuya. La pesada carga hacía tambalear a los pobres animales al recorrer los escabrosos y largos caminos de herradura hasta llegar al pueblo, donde era vendida la preciosa mercancía en forma de grano seco o semilla, gracias a un proceso especial que tenía cumplimiento en la propia finca. Pues bien, yo le pedí al niño Dios que me trajera ese admirado textil y mi sueño se cumplió, aunque parcialmente, porque el aguinaldo que recibí fue una mulera ligeramente usada, lo cual me sorprendió muchísimo, pues siempre pensé que el niño Dios solo traía cosas nuevas. A pesar de todo, yo estaba feliz con ese atuendo de adultos, aunque no se ajustaba a mi pequeña talla, y años después supe que el aguinaldo de segunda había sido comprado a un trabajador de nombre Julio, con lo cual mis padres se ahorraron un largo viaje a la ciudad. Oye, Omar, Nada, me lo imaginé perfecto, pero ¿de qué color es la mulera usualmente? Creo que café. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas del contexto regional y local que, pues, que habría que entender, igual que cuando uno lee a Juan Rulfo, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchas cosas, o cuando uno lee a García Márquez, ¿no? O sea, yo creo que la mitad de las cosas quedan perdidas porque hay unos contextos muy locales que solamente se entienden, pues, siendo el lugar. Sí, creo que eso está como súper interesante y que a veces no le damos valor a estas escrituras más como costumbristas, se les suele llamar, pero nos muestran las costumbres que ya no existen y las cosas que fuimos y que somos de alguna manera. Entonces, yo mientras te escuchaba, como me imaginaba yo, sí, pero ¿de qué color es? ¿Pero de qué color es, no? Porque describe también, por ejemplo, muy bonito los colores de las cerezas del café, ¿no? No solo dice amarillas, verdes y rojas, sino utiliza alguna palabra. Sí, además no solamente es hermoso en términos del paisaje, sino también la arquitectura que lo acompaña, porque resulta que las casas de la región son casas coloridas, muy particulares, son casas que normalmente pintan con madera, o sea, las maderas de las puertas y de los pasillos que tienen, las pintan de muchos colores y además tienen muchas flores. Entonces, cuando tú ves el paisaje completo con los cafetales, con los plátanos, con los árboles, con las casas coloridas, con las flores, lo que se va asomando en unas montañas impresionantes, lo que se va asomando es un paisaje absolutamente espectacular. Pues de película, Omar, o de novela, no sé, tal vez eso hace que disfrutemos tanto las imágenes que pinta García Márquez, ¿no? Es una cosa muy hermosa, pero también es una cosa, hay que entender otra cosa que quisiera decir, y es que toda esta historia que estamos narrando también se da en un contexto de guerra, porque resulta que hay una época muy particular en Colombia que se llamó la época de la violencia, que es una época de una guerra fratricida entre dos partidos políticos, el liberal y el conservador, en donde pues básicamente empezaron a matarse unos a otros por todos lados. Llegaban personas a los pueblos de otros pueblos y debajo del poncho, allá se les llama ruana, sacaban un revólver, mataban y salían corriendo, y así fueron matando gente y gente y gente. Esto estamos hablando, yo por aquí tenía los datos porque no los tenía presentes, pero de 1948 a 1953, al 58, del 48 al 58, 10 años, se calcula que hubo 300.000 muertos. Estamos hablando de una verdadera guerra civil. Entonces, todo esto está ocurriendo en el contexto en el que están matando un montón de personas, en el que muchas personas tienen que salir en éxodo de los pueblos, en el que además en el contexto de los conservadores, por ejemplo, los curas decían en misa que matar liberales no era pecado, y también por el otro lado también se asusaba para que mataran a liberales, entonces los liberales también asusaban a los liberales para que mataban a los conservadores, y esto terminó generando una guerra de esta magnitud. Entonces estamos contando que todo esto se está dando también en este contexto de esta guerra terrible que también está pues narrada necesariamente pues en esta autobiografía. Creo que quisiera hacer un apunte demográfico, Omar, que a veces
con los números es difícil imaginar, ¿no? Cuando las personas se convierten en números, ¿cuántos son 300,000? Y digo, cuando como historiador, digamos, como que pues no importa, o sea, no es que no importen las personas, sino que los números para el demográfico son importantes, más los números porque ya no puedes reconocer al ser humano, ¿no? Pero, está horrible lo que estoy diciendo, pero quiero poner de ejemplo que si agarramos algunos lapsos, tal vez dijiste 10 años, más o menos, si agarramos algunos lapsos de 10 años, cierta década en cierto país que habito, encontraríamos un número similar de muertos. Si le sumamos la desaparición forzada, seguramente podría superar ese número. Pero la diferencia demográfica es que la población de un territorio como México en alguna década del siglo XXI es seguramente 2, 3 o 4 veces más grande que la de Colombia de esa época. Entonces, pensar en 300,000 personas fallecidas es no solo desaparecer pueblos enteros, sino sería los equivalentes a desaparecer ciudades enteras que transforman totalmente la relación, no solo del territorio, sino la relación de las personas dentro de esos territorios. Y que además es una guerra que no terminó, solamente ese fue como ese periodo, ese primer periodo de la guerra que continúa hasta nuestro presente. Pues bueno, Omar, vamos a cerrar con eso este bloque un poco, ahí nos pusimos muy serios, pero tengo 3 palabras en que apunté mientras te escuchaba, son sencillas. Mulera ya no le explicaste, le explica él. Arroba, ¿no? 12.5 kilos. Ah, lo encontraste el dato. Bueno, se usa mucho en el contexto, en ciertos contextos rurales. Claro, sí, yo tenía idea de que era un peso, ¿no? Específico. Y quisiera un comentario súper breve de qué es el aguinaldo y el niño Dios en territorio donde... niño... El niño Dios es el que trae los regalos. Claro. Perdón, territorio Santa Claus, entonces, pero cuéntame cómo es el aguinaldo. El regalo de diciembre. Se le pide, se hace una carta al niño Dios, se pone en un arbolito y los papás van y recogen el árbol. Allá Santa Claus como que nunca llegó. Qué bueno. Entonces allá es el niño Dios el que trae los regalos y los trae el 24 de diciembre. No el 25. No, el 24 en la nochecita. Ok. Oye, nada más te voy a decir que un día te voy a contar, por si no sabes, el año que el gobierno de México quiso instaurar a Quetzalcóatl como la persona que traía los regalos, pero te lo cuento en otro momento. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra, Radio Ecológica 92.5 FM. Escucha nuestro podcast hermano Semillas Postcapitalistas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando Libros para Amar la Tierra. Seguimos aquí en Libros para Amar la Tierra. Estamos Omar Felipe Giraldo y yo, Rulo ZK, y hubo una discusión sobre la hora en la que el niño Dios hace su magia en esta cabina. Entonces, cuéntanos por qué se da esa discusión que no escuchó la gente. Bueno, no, ¿a qué horas llega el niño Dios? Eso es un misterio, ¿no? No vamos a revelar esos secretos en este programa, por favor. El niño Dios hace su magia. Sí, hace su magia. Oye, Omar, y entonces seguimos con tu papá, niño, ¿no? Mirando una sociedad convulsa, si no me salieron mal las cuentas, en esta década que retratabas con lo que terminamos en el bloque anterior. Tu papá tendría alrededor de 15, 16 años, si no me salen mal las cuentas. No sé si vas a seguir desde esa edad. ¿Qué nos vas a contar en este bloque? Bueno, vamos a contar la historia ahora desde de su vida escolar. Lo comentábamos antes de iniciar el programa de cómo era el contexto de la educación en la época. Ese contexto era un contexto en donde los profesores primero eran absolutamente estrictos. Tenían la autoridad incluso de pegarle a los estudiantes porque se consideraban como un segundo padre y tenían la autorización de los padres para que así fuera. Pero además era el aprendizaje estaba muy asociado con aprenderse la lección, aprender a memorizar. Entonces, claro, eso es lo que comentábamos, una persona que tiene una memoria muy buena, fotográfica, pues es un extraordinario estudiante. Bueno, pues mi papá, además de ser una persona muy inteligente, si algo tiene mi papá que es un prodigio, es su memoria.
Y es tan increíble la memoria que tiene mi padre que muchos de los poemas, de las cartas, incluso hay una carta que recita de memoria. Ahora me voy a juntar con él y seguramente cada vez me cuenta un poema diferente que dice que se aprendió cuando tenía 15, 12, 9, 8 años. Es impresionante. La textura del libro está hecha de una oralidad, pero que se construye a través del recuerdo preciso de poesías, de versos, de cosas que entregan. Entonces es algo muy vívido. A mí me gusta mucho en términos literarios eso que hace. Bueno, pues entonces mi papá tiene una memoria extraordinaria y ahí, por ejemplo, recuerdan, el principio era, a ver, antes de eso, el principio es la letra con sangre entra, ¿sí? Ese era como y entonces, pues obviamente tocaba aprenderse las cosas. Y bueno, una de esas cosas, por ejemplo, que mi papá y que les enseñaban y que escribe acá, es que tocaba aprenderse la última proclama al libertador Simón Bolívar, y él se la sabe de memoria, ¿no? Y hay muchos apartados de la historia patria, de las gestas independentistas, que mi papá se sabe con todo el detalle y se lo sabe de memoria, pero no solamente mi papá, esto hace parte de la educación de la época. Omar, ¿te puedo interrumpir un momento y comprometerte al aire? Y es que quisiera solicitarte que, aunque este capítulo va a salir antes de que vayas a Colombia, ¿será que puedas grabar a tu papá recitando algo y lo subimos como un extra antes de la siguiente temporada? Nos tocará pedirle permiso, bueno, pero lo voy a intentar. A ver si quiere, ya. A ver si bueno, quiere. te estoy comprometiendo a ti, y si él escucha esto antes de que vayas, pues también comprometerlo a él. Bueno, claro que va a escuchar este programa. Bueno, entonces, mi papá, era una educación que, podemos cuestionarla, pero se aprendía. Y es increíble todo lo que saben, todo lo que aprendieron en la primaria. Mi papá no estudió la universidad, mi papá solamente estudió la primaria y la secundaria, que allá es el bachillerato, estudió en una normal de varones. ¿Por qué? Porque resulta que había una falta de maestros en el magisterio y pues ellos formaban a los estudiantes para que se fueran rápido a cubrir esas plazas. Bueno, pues resulta que mi papá en 1959, a sus 16 años, era todavía un niño, fue notificado como director de una escuela rural. Y entonces, pues claro, él fue, él iba a posesionarse con corbata, con su estilo, ¿no? 16 años, pero era el director de la escuela rural, muy bien formado, sin lugar a dudas. Mi papá, pues obviamente es una persona súper bien, un gran lector, una persona que tiene, digamos, no solamente una memoria, sino una capacidad de escritura impresionante, su letra, su capacidad de enseñar todas las áreas, matemáticas, no me cabe la menor duda. Omar, Sí. ¿cómo se ve tu papá de 16 años? Además de la corbata, ¿qué más se usaba en esa época? ¿Lo ubicas? ¿Tienes como una imagen, una foto ahí? Fíjate que justo era una época en la que pues ni siquiera no había posibilidades de tener acceso a las cámaras fotográficas. Casi no hay fotos de mi padre. La primera foto por allá que yo conozco es una foto un poquito más grandecito, ¿cierto? Las fotos así como pues muy, muy particulares. Bueno, y entonces hay una historia muy, muy chistosa porque antes de ir a posicionarse, él llegó al pueblo y entonces encontró a un brujo que estaba pues hablando acerca de todas las cosas de curar y entonces él dijo dónde atendía y mi papá pues por curiosidad fue a donde la casa que estaba atendiendo el brujo y le dijo que le habían hecho un maleficio. Y entonces le dijeron que se iba a morir dentro de 30 días si no iba y se atendía con el brujo. Entonces, pues él no tenía cómo, pero se quedó muy preocupado, no le contó a nadie, contando sus últimos 30 días de vida, ¿no? Porque pues él ya se iba a morir. Pues bueno, era mentiras, pero chance y si tiene razón. Y si me va a morir dentro de 30 días. Y él esperó hasta el último día que esperaba la parca, eso así le llama en Colombia, se le llamaba que llegara a llevárselo. Y pues resulta que no llegó. Y entonces pues es muy chistoso porque él dice, ¿cómo fue posible que hayan atemorizado a un niño de 16 años con esta historia que se iba a morir porque le habían hecho un maleficio? Bueno, esa es una anécdota. Bueno, justamente eso ya él se había posesionado, pero cuando resulta que él llegó, resultó que cuando llegó a la normal, cuando llegó a la escuela, a la que era director, justo habían destituido a una de las a la antigua directora.
Entonces ella se encargó de decirle a todos los padres que, pues que él no estaba pues bien preparado, que estaba muy chiquito, que no lo iba a hacer bien. Y resulta que, en efecto, pues en la vereda, en todos los campos, eran pues hijos de jornaleros, pues dejaron de mandar a los niños y él se fue quedando solo. Y entonces él pues llamó, hizo una reunión con los padres de familia y pues salió peor porque le estaban diciendo que cómo así que llevaban 3 meses los niños y todavía no sabían leer ni escribir. Él decía, pero ¿cómo les voy a enseñar a leer y escribir en 3 meses? Bueno, el caso es que pues él escribió la situación de que los niños no estaban llegando y cerraron la escuela. Entonces la escuela, se quedó la vereda sin escuela y a mi papá lo mandaron para otro lugar más cerca del pueblo, pero resulta que donde llegó era un pueblito en el que pues era como muy cerca, habían parientes y resulta que como que tampoco aceptaban que una persona de 16 años que conocían desde chiquitito pues fuera profesor en la escuela y terminaron armando chismes y le hicieron como la vida medio imposible. Y entonces él pidió traslado y todavía lo mandaron entonces a otro municipio. Ahí llegó y entonces hay una anécdota pues un poquito chistosa. Porque resulta que, bueno, llegó a esa y llegaba, y bueno, ahí ya tenía creo que 17 años, imagínense lo chiquito, pero un poquito para contar, digamos, también como las maneras como se hablaba en la época, y pues todavía también habla así mi papá todavía, muy, muy ceremoniosas. Y es que lo nombraron, esto es en el año 1959, en el auto de clausura, el Consejo de Profesores lo nombra como orador principal del acto de la clausura del año, ¿no? Y entonces resulta que pues él estaba súper orgulloso, o sea, recién llegado, 17 años, orador principal, y resulta que pues se quejaron los profesores y al final entonces lo degradaron le dijeron, bueno, ya no vas a ser principal orador, sino que ahora vas a pronunciar unas palabritas alusivas al acto. Entonces, bueno, voy a leer un poquito porque es graciosa la anécdota. Dice, bajo la presión ejercida ante el mismo director, se dijo que iba a hacer las palabritas alusivas al acto, en el sentido de que yo no tenía capacidad suficiente para desempeñar dicha función con la lucidez necesaria. Y en tal caso fue designado otro profesor para pronunciar el discurso de fondo. En tal situación resolví escribir las palabritas, para luego aprendérmelas de memoria, queriendo impresionar al auditorio con una aparente improvisación. Por fortuna, me correspondió intervenir antes del solemne discurso de clausura. Entonces, tras el saludo protocolario, dije lo siguiente con voz pausada y fuerte, y voy a hablar un poco como mi papá cuenta la anécdota, como en su entonación. Nos hemos reunido aquí con el fin de celebrar el acto de clausura correspondiente al presente año escolar, y por una designación inmerecida, me corresponde ahora dirigiros la palabra. Pero antes juzgo oportuno manifestaros que si poseyera yo las dotes magníficas que regalan las musas a poetas y oradores, no tendría inconveniente en hablar de la mejor manera para complaceros. Mas estando desprovisto de toda cualidad oratoria, me permito cumplir el encargo como tal, seguro de que sabréis dispensarme los errores de mi breve exposición. Cierra la comilla. Continué con otras consideraciones pedagógicas y con algunos comentarios alusivos a las labores realizadas, y al concluir el discurso fui aplaudido en forma entusiasta por el auditorio. Pero el contraste fue notable cuando el profesor principal sacó de uno de sus bolsillos de su saco un documento que solo contenía la transcripción del comentario publicado en un libro popular sobre el carácter y otros temas, el cual fue leído con precaria entonación y sin dar crédito al autor. En tal caso, la situación se decidió a mi favor, pues yo, como lo deseaba, logré dar la idea de haber improvisado sin que mi trampa hubiera sido descubierta. Oye, pero tu papá sigue contando esta anécdota con esa entonación que tal cual, traté de imitarlo lo mejor que puedo porque él va contando, pero es que realmente, bueno, ya después él escribió muchos otros discursos, y los discursos además es muy curioso, digamos hay un tono muy ceremonial en la escritura de mi padre, pero además con un español impecable, ¿no? Además un poquito también del siglo XIX. Claro. No hablan con esas tipo de conjugaciones ustedes comúnmente. No, esto tiene que ver con la ceremonia, ¿no? Entonces tiene que hablarse así, ¿no? Ok. Oye, Omar,
¿cómo quisieras ir mirando el final de este programa? Bueno, vamos a contar 2 anécdotas más para cerrar. Entonces, la primera tiene que ver con que, bueno, a pesar de todos estos infortunios de mi padre, pues él ya estaba desesperado porque en todos lados estaba muy jovencito, había mucho chisme, había mucha presión, era como un ambiente laboral muy difícil, además para una persona que tiene 17 años. Y entonces él toma la decisión de irse a un psiquiátrico por voluntad propia. Y entonces, pues allá le hacen un diagnóstico de neurosis angustiosa, me parece que le llamaron allá. Y entonces, pues él era un espacio para relajarse. ¿Qué edad tenía? 17. Por ahí pueden, si quieren como ver cómo eran los psiquiátricos de esa época, hay unos textos de Frantz Fanon interesantes sobre cómo se internaba la gente en esa época. Pues esa narración es muy interesante porque resulta que él estaba pues sano, o sea, pues no tenía nada, y entonces, pero resulta que estaba con un montón de personas, de locos, pues. Y entonces era terrible porque él cuenta cómo él se volvió ayudante de las enfermeras y de los psiquiátricos para dar los choques eléctricos. Entonces los amarraba, él pues iba a dejarse agarrar a los señores y pues para que les dieran sus choques eléctricos, que era una cosa pues realmente terrible, ¿no? Te tengo que corregir, Omar, lamento decir que no era, sigue sucediendo hasta hoy y sigue ¿Todavía? usándose el eufemismo de terapia electroconvulsiva. Se sigue puede usando. ser? Yo te puedo decir que en el 2025 sé que se ha recetado en Mérida, Yucatán, la ciudad que habitamos. Increíble. Increíble, y por eso en esta referencia que te digo de unos textos que leí de Fanon, justamente él habla de las personas que voluntariamente de repente ingresaban y resultaban no estar enfermas, sino pues necesitar un espacio diferente y que se volvían justamente las asistentes para los pacientes de mayor gravedad de trastornos mentales crónicos, diríamos ahora. Pues sí, bueno, increíble. Pues bueno, una de las anécdotas que cuenta es que pues la comida era muy mala. Y entonces él escribió una carta ¿En el hospital? En el hospital, a la división de dietética, solicitando un mejoramiento en tal servicio. Hasta se acuerda de la carta, cómo la escribió. Los denodados, cito la carta, los denodados esfuerzos de los médicos por la pronta recuperación de los pacientes pierden efectividad si no cuentan con la decidida colaboración de quienes están encargados de alimentarlos debidamente. Así rezaba un acápite del documento, el cual debía ser firmado por el mayor número posible de enfermos. Pero dada su grave condición, solo pude conseguir 4 firmas, aparte de la mía, pese a que esta unidad hospitalaria tenía una población superior a 20 pacientes. Era tan lamentable el estado mental de mis compañeros que la mayoría de ellos había olvidado firmar. Incluso muchos no tenían ni idea de su nombre, ni de su profesión o procedencia. Y si bien había un ambiente de respeto y consideración por parte del personal profesional de la clínica hacia los enfermos, era común ver actitudes y gestos burlescos por parte de otros pacientes ubicados en secciones vecinas, quienes tenían la posibilidad de observarnos a través de sus ventanas, lo cual obviamente me producía gran contrariedad como miembro excepcional y voluntario de una comunidad un tanto aislada y protegida por estrechas rejas. Debo decir que en los días siguientes se observó un mejoramiento sustancial de la alimentación, en lo cual debió incluir el peso de los argumentos expuestos en el memorial y la simpática introducción o parte inicial del mismo que decía, abro comillas, los suscritos pacientes de la sección de psiquiatría en pleno, me da mucha risa, uso de sus facultades mentales y considerando que ese era el enunciado de la carta. No creo que tuvieran tan pleno uso. No creo. Bueno. Oye, Omar, traes para cerrar este programa sí. Algo maravilloso. Bueno, él salió y bueno, siguió siendo 10 años más maestro rural y ya pues por las condiciones se terminó cansando y él decide irse a la capital, se decide ir a Bogotá, que esto a mí me parece una cuestión muy interesante de cómo se fueron poblando las ciudades en el mundo, porque lo que tocaba era progresar y eso se hacía pues en las capitales y particularmente en la capital del país. Entonces se fue para Bogotá y hay una historia muy interesante y es el día que él llega a Bogotá, que es el 20 de julio de 1969,
que coincidió con el alunizaje. Y de hecho él escribió una novela que se llama La conquista de la luna y yo, ¿no? Entonces el día que se conquistó la luna, dice mi papá, ese día yo llegué a Bogotá. Y bueno, hasta ahí yo quiero dejar la historia, bueno, porque es una historia de contar esta historia de mi padre, que va desde su infancia en los cafetales, que va en su historia de esta provincia, como lo llama él, tropical, esta bella provincia tropical, que va en la historia de la violencia, que va en la historia de un tipo de educación, que incluso psiquiátricos, y que va narrando ese contexto y que pues tiene el color, además de la historia, pues de alguien que va viendo el mundo y que, pues bueno, mi papá afortunadamente sigue vivo, ha visto pues cómo ha cambiado el mundo. Y esto pues me parece pues también muy interesante ir viendo en su narración cómo ese mundo se va transformando. Oye, Mar, pues a veces como que me quedo pensando en la gran decisión que tomamos de llamar a este programa Libros para Amar la Tierra, porque creo que mientras más íntimos son los libros en este caso, más se avisoran en esas lecturas nuestro amor por ciertas cosas. Y entonces escucharte de la pasión de hablar de la experiencia de tu papá y también como todo el vínculo, pues justo con la tierra, me parece encantador. Entonces muchas gracias por compartirlo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, pues esta narración, esto muy íntimo, que es de mi familia, que es de la historia de mi padre, que es una historia pues que también narra a una época. Y sí, son libros para amar la tierra, porque en este caso estamos amando la tierra a través de la mano de mi padre, de un campesino, y pues finalmente gran parte de lo que yo hago hoy está muy, muy asociado con el mundo campesino, así que no puede existir una conexión más grande que lo que yo hago hoy con el niño que es mi padre cafetero en toda esa historia que les he narrado el día de hoy. Pues muchas gracias, Omar, y muchas gracias a las personas que nos escucharon hoy en Libros para Amar la Tierra. Seguimos aquí pendientes, ojalá nos puedan acompañar en nuestro cierre de temporada. Y pues que estén muy bien. Gracias por escuchar Radio Ecológica 92.5 FM. Y este es su programa Libros para Amar la Tierra. Este episodio fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. La producción del programa está a cargo de Rulo ZK y Omar Felipe Giraldo. El diseño de sonido y la grabación son de Rulo ZK.